Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Por favor, me confirma si es que sí me escuchan y si es que ya pueden ver mi pantalla, por favor. Buenas noches, profe. Sí, fuerte y claro. Correcto. A ver, vamos a dar inicio. eh, Bueno, en clases pasadas ya habíamos revisado el tema de los términos de negociación internacionales, también un poquito de cómo había empezado el comercio internacional pues en el mundo. También habíamos visto los distintos eh, tipos de transporte que son utilizados comúnmente en las transacciones internacionales. Y bueno, hoy vamos a nombrar brevemente los términos más comunes que se relacionan pues con todo el proceso de comercio exterior y gestiones de aduana. Como primer punto, nosotros conocemos la aduana, que básicamente es un servicio público que tiene a su cargo principalmente la vigilancia y control de entrada y salida de personas, mercancías, medios de transporte por todas las fronteras y zonas aduaneras de la República. Eh, ¿Por qué fronteras y zonas aduaneras? Porque la frontera no únicamente es, por ejemplo, Rumichaca, y que está en frontera con Ipiales, sino también la aduana debe estar presente en los aeropuertos internacionales, porque obviamente ahí también se genera pues la entrada y salida tanto de personas como de mercadería de forma internacional. También está encargada de la determinación y la recaudación de obligaciones tributarias causadas por el comercio internacional, la resolución de reclamos, recursos, peticiones y consultas de los interesados, y la prevención, persecución y sanción a las infracciones aduaneras como el contrabando. Los aforos. ¿Qué es un aforo? Es el acto administrativo de la determinación tributaria mediante el cual el distrito aduanero procede a la revisión documental o al reconocimiento físico de la mercancía para establecer su naturaleza, cantidad, valor y clasificación arancelaria. Ahora, nosotros en el comercio exterior tenemos varios tipos de aforo. Tenemos los aforos físicos intrusivos, que es básicamente un agente de aduana, o en este caso un aforador, como lo llaman ellos, tiene la potestad de aperturar, sea nuestros paquetes, sea contenedores, sean pallets, tiene la potestad de aperturar los embalajes, aperturar los envases y verificar lo que efectivamente nosotros estamos tratando de ingresar al país. Hay el aforo físico no intrusivo. Esto se la hace principalmente en aeropuertos y en puertos. En aeropuertos es estas típicas banditas que nosotros tenemos de rayos X, donde nosotros colocamos nuestras maletas. En el caso de paquetería, pues por ahí se pasan los cartones, donde los especialistas de este tipo de maquinarias ya pueden determinar, según el color y la densidad, de qué tipo de mercadería se trata, si son líquidos, si son perecibles, si es un material orgánico, inorgánico. Y en base a eso, pues puede dar paso o restringir el paso de este tipo de productos. Hay el aforo igual con rayos X. Esto está principalmente en Guayaquil. Es una máquina de rayos X realmente grande, por donde el camión pasa con el contenedor y de la misma forma va escaneando lo que está dentro del contenedor. Obviamente no se puede ver tan a detalle como los rayos X que manejan en los aeropuertos, pero sí se puede determinar, al menos por el color de este tipo de maquinarias, si son productos orgánicos o inorgánicos. Tenemos los aforos documentales, donde el agente de aforador nos va a pedir los documentos físicos que amparan o que respaldan la importación que estamos tramitando, y pues va a verificar si los mismos son legítimos, que no tengan firmas falsificadas, que no tengan sellos interpuestos por ahí.
y que en el caso de ser certificaciones de origen, por ejemplo, se encuentren vigentes tanto en nuestra aduana, acá en el Ecuador, como en la aduana en la que fueron tramitados. Y tenemos el aforo automático, donde si el perfil del importador es realmente bueno, pues la aduana califica como bajo riesgo nuestro perfil de importador y todos los procesos de importación pues salen automáticamente y no necesitan hacer mayor verificación. Tal vez por ahí salga en el año 1 o 2 veces, pero si nuestro perfil de importador es realmente bueno, pues no tendremos ningún problema con ello. Tenemos los agentes de carga internacional. Es una persona, es una empresa jurídica autorizada por el Servicio Nacional de Aduanas que puede realizar y recibir embarques, consolidar y desconsolidar mercancías como un operador de transporte multimodal, sujetándose a reglamentos y acuerdos específicos. También tiene la potestad de emitir documentos propios de su actividad, tales como conocimientos de embarque, guías de aéreas, cartas portes, manifiestos, BLs y demás. Es decir, este va a ser la persona encargada de realizar pues nuestro proceso de movimiento de mercadería internacionalmente. La consolidación de carga es el acto de agrupar las mercaderías correspondientes a varios embarcadores individuales para ser transportadas hacia o desde el Ecuador para uno o más destinatarios mediante un contrato de un consolidador o agente de carga debidamente autorizado por la SENAE. Aquí nosotros tenemos pues la figura, por ejemplo, en carga contenerizada, que si nosotros queremos importar algo desde China y por el tema de la inversión no podemos llenar un contenedor completo, pues podemos contratar un agente consolidador de carga o de carga internacional que nos va a poder vender un espacio dentro de un contenedor. Entonces él va a ser el encargado de llenar el contenedor de varios importadores y al momento de llegar acá al Ecuador, lo que va a hacer es el trámite de separar esta carga y entregar a cada uno de los clientes finales pues la carga que le pertenece. Bueno, y en temas de comercio exterior, tenemos las exportaciones a consumo, que es un régimen aduanero por el cual las mercancías nacionales o nacionalizadas salen a un territorio aduanero para su uso y consumo definitivo en el exterior. Es decir, yo de aquí voy a mandar latas de atún que yo espero que se vendan en el exterior y pues que no van a regresar porque se van a consumir o se van a ocupar en un mercado internacional. La exportación temporal con régimen de importación en el mismo estado es un régimen suspensivo del pago de impuestos que permite la salida del territorio aduanero de mercaderías nacionales para ser utilizadas en el extranjero durante cierto plazo con un fin determinado y van a ser reimportadas sin modificación alguna, con excepción de la depreciación normal por el uso. Por ejemplo, si yo aquí en Ecuador tengo una retroexcavadora de que tiene una gran capacidad de carga y me la piden un asociado en Bolivia, yo lo que puedo hacer es mandar esta retroexcavadora bajo este régimen. En Bolivia no van a pagar aranceles para poder ingresar esta retroexcavadora porque únicamente es con el fin de usarla durante cierto tiempo durante un proyecto y después nos la van a retornar acá al Ecuador sin haberle modificado pues absolutamente nada, salvo la depreciación normal, que esto más bien es considerado para un tema de libros en contabilidad. La importación a consumo es, por el otro lado, en cambio, es un régimen aduanero por el cual las mercancías extranjeras son nacionalizadas y puestas a libre disposición en el mercado local para libre consumo y uso definitivo. Es el caso, por ejemplo, de las bebidas. Nosotros importamos whisky desde Escocia, pagamos aranceles y obviamente eso pretendemos nosotros venderlo aquí en el mercado nacional.
no tenemos, no tendría pues mucho sentido importar y pagar aranceles por una bebida que finalmente la voy a querer exportar porque ya no seríamos competitivos. Tenemos las operaciones de transbordo, que es una operación aduanera de transferencia total o parcial de mercancías manifestadas provenientes del extranjero o con destino a él, de un medio de transporte a otro, dentro de una zona primaria y bajo el control del distrito respectivo. ¿De qué se trata esto? Por ejemplo, cuando las operaciones de movimiento de mercancía internacional tienen que usar más de un medio de transporte, obviamente estas mercaderías van a tener que ser manipuladas bajo la vigilancia de agentes de control aduanero y únicamente van a poder ser transbordadas de un transporte al otro, siempre y cuando el transportista o la empresa transportadora que está consolidando, moviendo nuestra carga, esté registrado dentro de las aduanas de los países intervinientes. Yo no puedo contratar un transporte, la cooperativa Quito, por ejemplo, para que mueva una mercadería proveniente de Colombia, pues porque no está regulada por nuestra Agencia Nacional de Aduanas. Una zona franca, en cambio, es un régimen liberatorio que por el principio de extraterritorialidad permite el ingreso de mercancías libres de pago de impuestos a espacios autorizados y delimitados del territorio nacional. Una zona franca, por ejemplo, fue el Metro de Quito. ¿Por qué? Porque este era un proyecto del Estado que estaba bajo régimen liberatorio, lo que quería decir que todas las mercancías, equipos, bienes y demás productos que serían utilizados para el proyecto y en la delimitación de la zona del Metro de Quito, no pagaría impuestos. Ahora, esta zona franca ya no está vigente, pues porque el proyecto tenía una vigencia y solamente puede ser prorrogable un año. Un año más, como ustedes saben, el Metro de Quito pues tomó muchísimo más tiempo del que se había proyectado y es por eso que de ahora en adelante todo lo que ingrese o se importe para este tipo de proyectos ya va a tener que pagar pues aranceles. Tenemos una zona de libre comercio, que es el régimen que permite el intercambio de mercancías. Igual, libre de pago es un régimen liberatorio porque no va a pagar impuestos aduaneros entre países integrantes de la misma zona o territorio delimitado y de mercancías originarias de los mismos, sujetos a formalidades aduaneras previstas con los respectivos convenios internacionales. Una zona de libre comercio no son tan comunes, pues porque realmente es liberar el pago de absolutamente todo. Pero un ejemplo puede llamarse la Unión Europea, donde entre los países de la Unión Europea pues existe una mayor libertad de movilización tanto de personas como de mercancías. Y también pues hay estos famosos acuerdos de libre comercio, por ejemplo, entre Estados Unidos y México, donde casi el 100% de los productos pueden cruzar la frontera sin pago pues de aranceles. Tenemos un packing list o una relación de contenidos del pedido. Es un documento emitido por el exportador donde se detalla el contenido de su envío. Se debe detallar el tamaño, el peso, las descripciones exactas, como la identificación del vendedor y del comprador. Se debe hacer referencia a una factura que debe estar declarada en el despacho de aduanas o en su defecto, declarar también dentro del packing list el valor de aduanas. Este documento es obligatorio para el paso de mercancías por aduana y también funciona como inventario de la compra para el importador a efectos de reclamaciones por daños o pérdidas. Ahora, si bien el packing list no tiene la obligación de contener precios, porque el packing list va a ser también manipulado por un transportista,
es importante que siempre esté atada a la misma factura que yo estoy declarando tanto para exportación como importación. Esto es para temas de controles posteriores que nos pueda dar la aduana y que podamos justificar qué factura vino amparada con qué packing list. El packing list vendría a ser el equivalente a una guía de remisión, por ejemplo, en donde el packing list está también conteniendo al dueño de la mercadería y está autorizando al transportista a movilizar esta carga. El RC del producto, el seguro de responsabilidad civil de un producto, es una póliza que protege al fabricante o distribuidor ante daños ocasionados a terceros, y los afectados pueden ser consumidores finales o empleados de los canales de distribución y venta. Ahora, la aduana aquí en nuestro país no nos exige ni nos obliga a tramitar una póliza de seguro para nuestra mercadería. Si bien no es obligatorio, si nosotros no presentamos una póliza de seguro frente a la aduana va a hacer un cálculo automático para el cálculo de impuestos. Entonces, si mi mercadería me cuesta $100 y el flete me cuesta $100, pues la aduana va a tomar estos $200 y les va a calcular automáticamente el 1%, y en base a la sumatoria de los $100 de la mercadería, más los $100 del flete, más del 1% del seguro, va a calcular los tributos. Si por otro lado nosotros negociamos una póliza con una empresa privada y mantenemos una póliza flotante para todos nuestros procesos de importación, pues los seguros, el más caro que se maneja a nivel de Ecuador, pues es del 0,25% y puede llegar hasta el 0,35% si así está negociado, si las mercaderías son muy propensas a daños. Pero obviamente va a ser mucho menor que lo que la aduana nos va a calcular. Entonces ya está en la decisión del importador si va a tramitar o no va a tramitar una póliza, porque no es exigible frente a aduana. El RFI es una solicitud de información por las siglas en inglés. Y esta solicitud de información es una petición formal estandarizada de información a uno o varios proveedores para valorar si tienen la capacidad de proporcionar el producto que nosotros estamos necesitando. El RFP es la solicitud de la propuesta, que es una petición formal al proveedor potencial de los servicios o productos para que nos elabore una cotización o una oferta. Se diferencia de una simple solicitud de presupuesto en que el vendedor debe hacer una propuesta donde se detallen aspectos como los materiales a utilizar, procedimientos de fabricación, acabados empaquetados y hasta garantías. El RFQ, en cambio, ya es una solicitud de propuesta donde ya se van a emitir los precios de los productos o servicios a los proveedores potenciales y se suele usar para elementos más cuantificables y conceptos predefinidos para la fabricación de productos a partir de un diseño propio. Bueno, una vez que nosotros ya hemos elegido a qué proveedor y qué productos, qué cantidad y a qué precio nosotros pues vamos a comprar, necesitamos también en la logística y movimiento de nuestra carga pues que exista un adecuado etiquetado de la carga, y se realiza para identificar y prevenir las pérdidas. Incluye los datos del vendedor, del comprador, el consignatario, volumen, peso de la mercadería e información relacionada. Si es uno o más cartones o más pallets lo que nos están enviando, estos siempre deben contener las etiquetas indicando el total de paquetes, de bultos, de cartones que se está enviando, y contener también la información siempre del peso. El peso es un tema obligatorio para el tránsito internacional de cargas, para delimitar también que no estén sobrepasando
los pesos permitidos en las carreteras. Los manifiestos de carga son documentos que consisten en una recopilación de toda la carga de un buque ordenada por conocimiento de embarque o BL y clasificada por destino. Sirve para identificar toda la mercancía perteneciente a cada consignatario. El documento lo emite el consignatario marítimo cuando se ha cargado la mercadería en el buque. Este manifiesto de carga es obligación del dueño o de la operadora de las navieras, pues que lo tramite. Y esto va a servir básicamente para que los consolidadores o desconsolidadores de carga puedan identificar con mayor facilidad y rapidez en qué buque o en qué sección del buque y en qué contenedor está contenida la carga de A, B, C importador. Las partidas arancelarias. Esta es una clasificación numérica internacional que identifica las mercancías importadas dentro del denominado sistema armonizado. A partir de esta identificación, se les puede aplicar los aranceles que les corresponden dentro de un régimen aduanero de cada país. Ahora, este es el arancel, no sé si ustedes tal vez lo conocen, pero es un libro muy similar a una Biblia que contiene la clasificación de absolutamente el 100% de los productos conocidos a nivel mundial. Y esto nos sirve para determinar el grado de fabricación de los productos, el material con el que está fabricados los productos y finalmente poder establecer un arancel conveniente para cada uno de los países dependiendo si son más competitivos o menos competitivos y con ello tener pues un seguimiento de las mercancías que están ingresando a cada uno de los países. El BL o el Bill of Lading, también conocido, es un contrato de transporte entre la naviera y el propietario de la carga. Es un documento emitido por la naviera para confirmar que se ha recibido mercaderías a bordo de uno de sus buques. Es un documento que deben aparecer el listado correctamente de los datos, como la información del importador y exportador, el Incoterm bajo el cual se ha cerrado la negociación. Este documento es obligatorio para la aduana y actúa como prueba de propiedad de las mercancías transportadas. Una vez que la mercancía llega a destino, el BL debe ser presentado para que la naviera libere la mercancía. Cuando esto sucede, se convierte en una prueba de que las mercancías han sido recibidas o han sido entregadas. La factura comercial, en cambio, es un documento de cualquier transacción internacional que implique la importación o exportación de bienes. Debe estar acompañada del documento de prueba de venta. En gran parte es similar a una factura estándar de las que conocemos acá nacionalmente, pero la diferencia a las facturas comunes es que incluye detalles sobre el envío de la carga para el despacho de aduanas y es uno de los documentos más importantes para cualquier envío de mercancías internacionales. La información de la factura comercial incluye datos de figuras implicadas en el envío, como el importador, el exportador, el transitario y la naviera, los bancos que van a intervenir para el tema de pagos, si existiese bancos intermediarios, igual que sucede en el caso del packing list y el bill of lading. La información contenida en esta factura no debe presentar incoherencias. La misma información que yo estoy declarando en la factura como en el BL y en el packing list debe ser exactamente la misma, tanto en cantidades, pesos, descripciones y el nombre del exportador y el importador. Deben coincidir siempre los tres documentos. Es importante también que cuando nosotros hacemos negociaciones internacionales, pues nos apoyamos mucho en nuestros aliados logísticos. Como importador, por ejemplo, yo puedo pedir como exportador, en el caso del exportador, yo puedo pedir que el BL, que es
un documento liberador que va a permitir que le va a permitir al importador sacar de aduana sus mercaderías, yo puedo exigir que se retenga este BL, puedo notificar a mi naviera que este BL tiene que ser retenido hasta que yo pueda comprobar que el pago fue realizado. Entonces es súper importante tener esta comunicación con las navieras y con todos nuestros aliados logísticos para que cada uno de ellos también sea una de nuestras herramientas para poder consolidar un pago. Si bien nosotros podemos tramitar a través de los bancos, cartas de crédito, estas siempre van a implicar un costo financiero. Entonces, más bien es importante poder manejar este tipo de estrategias donde yo puedo apalancarme de mi proveedor o de mi proveedor logístico y puedo apalancarme con él para yo solicitar que retenga el BL hasta yo haber corroborado que los fondos ya se encuentran pues en mi cuenta. Y de igual forma puede hacer uno de nuestros proveedores en el exterior. Él puede decir que nos retengan el BL acá en Ecuador mientras nosotros no paguemos. Entonces, es una figura muy utilizada a nivel de comercio exterior y pues que no tiene mayor costo. Ahora, vamos a ver la normativa y la legislación que rigen el Ecuador para el comercio exterior. Tradicionalmente, el comercio era regulado mediante acuerdos bilaterales entre dos países. Bajo la creencia en el mercantilismo durante muchos siglos, los países en Gran Bretaña, la creencia del libre comercio tomó fuerza y esta perspectiva ha venido dominando el cálculo político entre los países occidentales hasta la actualidad. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, varios tratados multilaterales han intentado crear una estructura global de regulación comercial. Han utilizado varios instrumentos para manipular el comercio internacional. Estos incluyen el arancel, las salvaguardias, las cuotas de exportación e importación, las barreras no arancelarias. Un componente esencial del comercio internacional es que el transporte internacional de mercaderías, las condiciones y los términos del mismo están regulados por los Incoterms, que ya las habíamos revisado. Debe tener en cuenta que para llevar a cabo los procesos de importación y exportación, aplica primeramente el ordenamiento internacional. Es decir, es un conjunto de leyes que regulan el comercio exterior y son supranacionales, es decir, van más allá de nuestra Constitución. La Organización Mundial del Comercio es la principal organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Su principal función es velar porque el comercio se realice de la manera más fluida, previsible y libre posible. Los pilares sobre los que descansan son los acuerdos de la OMC que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, a los exportadores y a los importadores a llevar adelante sus actividades. Estos acuerdos de la OMC incluyen bienes, servicios y también la propiedad intelectual. Entre otras cosas, establecen los principios de la liberación, así como las excepciones permitidas. Además, incluyen los compromisos contraídos por los distintos países de reducir los aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio, y de abrir y mantener abiertos los mercados de servicios. Se habla de normativas, y en realidad son acuerdos y hay un conjunto muy diverso de ellos. A continuación se detallan algunos de ellos. Existe pues el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, con respecto a mercancías. Los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.
Otras instituciones que establecen acuerdos relacionados al comercio internacional a nivel de región son el Mercosur, que son casi todos los países de América del Sur. Está la CAN, en donde se encuentran pues Ecuador, Colombia, Venezuela y Bolivia y Perú. Está la CARICOM, que es del Caribe y los países latinos, la Alianza del Pacífico o ALADI, y está la CELAC, que es igualmente Latinoamérica y el Caribe. ¿Cuál es la jerarquía de las normativas? Para realizar en el país cualquier proceso de importación y exportación, este debe regirse a un marco legal y reglamentario establecido. Es por ello que resulta de vital importancia el conocimiento, entendimiento y cumplimiento del mismo por todas las empresas involucradas en el comercio exterior. La jerarquía de la normativa. El artículo 425 de la Constitución del Ecuador establece que el orden jerárquico de la aplicación de las normas será el siguiente. La Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normativas regionales, las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y resoluciones, los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Es importante subrayar que las normativas aplicables de los procesos de importación y exportación están asociados a procesos y productos. Es decir, el marco legal que regula los procesos de importación y exportación de manera general. Acuerdos internacionales, acuerdos bilaterales, acuerdos de complementación económica y el marco legal asociado a los productos. Las leyes emitidas por el FDA, por ejemplo, para las comidas de alimentos, las leyes europeas para autos, las normativas técnicas, en nuestro caso el INE, entre otras. Nosotros acá en el Ecuador manejamos pues la legislación internacional, la legislación bilateral, la legislación nacional y la legislación dentro de los de la legislación internacional. Por ejemplo, el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 6 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la OMC, el acuerdo sobre las subvenciones y medidas compensatorias, el acuerdo sobre las salvaguardias de la OMC, el acuerdo general sobre aranceles en 1947, el acuerdo de complementación económica número 59, el acuerdo de Cartagena, que es básicamente la CAN, la resolución número 70, que es la Asociación de Latinoamérica al Régimen Nacional de Salvaguardia, bajo el régimen de la LADI. En cuanto a legislaciones bilaterales, pues nosotros tenemos un acuerdo con Colombia a través de la CAN. Tenemos un acuerdo de complementación económica 46 con Cuba. Tenemos el acuerdo de complementación económica 29 con México. Tenemos el acuerdo de complementación 9, que es básicamente nuestra alianza al Sur. Tenemos el acuerdo con Chile, con Guatemala, tenemos con la Unión Europea, donde básicamente nosotros no a Europa o a países europeos tenemos la facilidad de importar desde Europa a cero arancel o con arancel muy, muy barato. Y de igual forma nuestros productos pueden introducirse en el mercado europeo pagando en su mayoría 0% de arancel. Tenemos un acuerdo igualmente con Nicaragua, con El Salvador, con el Reino Unido. Dentro de nuestra legislación en cambio nacional, tenemos el Código de la Producción, Comercio e Inversiones, que es el COPSI. Básicamente el COPSI es la Biblia para los operadores de comercio exterior. Es nuestra Biblia, al igual que el arancel. Y tenemos el reglamento al COPSI, que es básicamente la interpretación del código con ciertas, pues ya detallitos
que van esclareciendo cada uno de los códigos que se contienen en el COPSI. Y tenemos la resolución del COMEX, que es nuestra Cámara de Comercio Exterior. Tenemos las resoluciones igual del COMEX, que son los requisitos y procedimientos para la aplicación de medidas de salvaguardia. Esto básicamente se creó después de que unilateralmente el Ecuador decidió poner un impuesto de salvaguardias sobre las importaciones, el cual estuvo por fuera de la legalidad bajo la normativa de la CAN y de los países de la CAN, por lo que ahora tiene que ser regulado. Tenemos también el reglamento para la aplicación de medidas especiales mediante, en el marco del Acuerdo de Complementación Económica 59, que es con el Mercosur, y pues las medidas de vigilancia. En cuanto al derecho aduanero, la Secretaría Nacional de Aduanas es una rama del derecho administrativo y derecho tributario que se encarga de regular el tráfico de mercancías, ya sea tratándose de importación o de exportación, además de imponer sanciones particulares que incurran en caso de infracciones hacia esta regulación. Una gran trascendencia para la política comercial y fiscal de un país, puesto que para proteger el mercado interior de la competencia y de los productos extranjeros. El Ecuador está regido por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, quien norma los procesos aduaneros a través de regímenes, entre otras normativas. Ahora vamos a revisar el tema de regímenes aduaneros y cómo funcionan. Yo les recomiendo, muy importante, tiene un resumen muy breve pues de toda la normativa que engloba el comercio exterior, en donde nosotros también podemos ver el tema de las multas por contrabando, contravenciones y demás frente al comercio exterior. Y realmente es útil hasta para conocimiento. Los regímenes aduaneros están otros regímenes aduaneros. Regímenes de importación y exportación tenemos de no transformación y de transformación. Como les había mencionado, por ejemplo, la importación con reexportación en el mismo estado, pues sería un régimen de no transformación. Y el régimen de transformación es en cambio, si yo traigo e importo para el país una materia prima, que yo la voy a someter a un proceso de fabricación y voy a tener un producto final totalmente distinto, pues este es un régimen de transformación. Dentro de los regímenes de excepción, pues tenemos el tráfico fronterizo, que es básicamente qué puedo y qué no puedo traer desde... No puedo traer una computadora nueva, pero ya no me puedo traer dos, porque no puedo traer para comercializar, únicamente para uso personal. Tenemos el menaje de casa y equipo de trabajo. Estos regímenes son especialmente para personas que han vivido en el extranjero y que desean regresar y retornar al Ecuador, pues se acogen a este régimen y no van a tener que pagar por nada de lo que traigan desde el exterior, comprobando que obviamente eso era su propiedad en el exterior y que lo está trayendo como una mudanza. Un vehículo de uso privado de turista. Si yo como ecuatoriano voy hacia Colombia en mi propio vehículo, pues yo tengo que registrar esa salida y entrada al país, donde me van a dar ciertos días para que yo pueda retornar al país sin tener que pagar impuestos por el ingreso de ese vehículo en un país extranjero. Tenemos los efectos personales de pasajeros. Si han viajado en avión, pues saben que tienen la capacidad de poder traer o comprar
únicamente 300 ml de perfume, 3 litros de licor. Pueden traer únicamente, por ejemplo, un instrumento, un accesorio de juego, o sea, raqueta, monopatín, patineta. Pueden traerse un celular nuevo y uno usado. Su computadora, pues, pueden traerse una nueva y una usada. De igualmente, un televisor pueden también traerlo. Si ustedes viajan al exterior y quieren y se compran una televisión, pueden traerla. Lo único es que van a tener que pagar por una caja sobredimensionada tal vez. Y tenemos el tráfico postal internacional o mensajería acelerada por él. Esto es básicamente pues el intercambio o el envío de paquetes pequeñitos que pueden ser considerados como tráfico postal o mensajería que Correos del Ecuador nos podía dar trayendo, llevando. Ahora Correos del Ecuador está cerrado, pero esto lo manejamos, por ejemplo, por DHL. Si ustedes realizan compras por Amazon, generalmente existe la opción de que puedan solicitar que esto se les envíe vía DHL, UPS o FedEx, obviamente pagando un rubro más, pero por el envío más, no por el pago de impuestos. Parque, por ejemplo, cuando yo traigo una mercadería acá al Ecuador y veo que la mercadería la hago inspeccionar en zona primaria y veo que no cumple con los requisitos mínimos que yo necesitaba, pues puedo hacer un trámite en aduana donde digo que yo no voy a nacionalizar esa carga y pues que la voy a reembarcar al origen inicial. Damos el tránsito aduanero. Cuando una carga, por ejemplo, tiene que cruzar por Ecuador, porque va a ir desde Colombia hasta Perú, pero el tráfico aduanero les obliga a ellos a pasar por Ecuador, obviamente no van a pagar aranceles por un producto que no se va a quedar aquí, sino que les van a sellar, nuestra aduana va a sellar sus contenedores o su carga o su camión en Colombia y en la frontera por acá por Huaquidas, o también van a hacer una nueva verificación, ver que no se haya bajado nada, no se haya vendido nada en el camino en Ecuador y pues van a cruzar hacia Perú. Tenemos las ferias internacionales. Cuando un proveedor nuestro viene por invitación nuestra a participar en una feria acá y nos presta productos para nosotros poder exhibirlo, demostrarlo acá en el Ecuador, no vamos a pagar finalmente por estos productos porque la intención no es venderlos, sino únicamente mostrarlos. Un almacén especial es cuando yo importo una mercadería, pero no lo puedo todavía nacionalizar porque en mi bodega no tengo espacio. Entonces, ¿qué hago? Yo lo dejo en un almacén especial y los tributos de esa mercadería que yo estoy dejando en este almacén, pues se van a quedar suspendidos y yo puedo ir pagando, nacionalizando la carga de poco en poco para pues no saturar mi bodega. Un almacén libre es el duty free, por ejemplo, donde existe un sinnúmero de mercancías que no van a pagar impuestos únicamente por estar justamente en el tráfico de personas como tal, como son los aeropuertos. Existen los transbordos, que ya lo habíamos mencionado, que es cambiar la mercancía en su totalidad de un vehículo a otro. Y la devolución condicionada, que esto aplica básicamente para las garantías. Tenemos nosotros en el comercio exterior ciertas plataformas o herramientas, consultas, nos van a permitir realizar incluso hasta investigación de mercado y
se utilizan diferentes páginas web y plataformas que nos permiten gestionar procesos de importación y exportación de manera más ágil y organizada posible. Además, este tipo de plataformas proporcionan a las empresas la posibilidad de hacer un seguimiento constante de los trámites para optimizar los procesos. Por ejemplo, tenemos los sitios web públicos o entes de control, que es la aduana, como tal, la página de la aduana de la SENAE, y tenemos la página del Ecopas, y tenemos los sitios privados, que son páginas de navieras, consolidadoras, asesores. En este caso, tenemos pues las aduanas la página del Servicio Nacional de Aduanas, pública responsable de impulsar el buen vivir de la sociedad ecuatoriana a través de un control eficiente al comercio exterior. Promueve un comercio justo entre los comerciantes que cumplen con las formalidades aduaneras y con productos locales que producen bienes con sellos ecuatorianos. Como principal función institucional el control del ingreso y salida de mercancías, personas y medios de transporte desde y hacia el país, con un enfoque prioritario a la facilitación al comercio exterior. La institución está conformada por sus entes ejecutores, que son 11 distritos distribuidos alrededor del país, los cuales constituyen la parte operativa de la gestión. Entonces tenemos los distritos, obviamente van a estar en las principales fronteras, que son Tulcán y Huachitas. Por Esmeraldas, obviamente tenemos ahí un puerto, entonces va a haber un distrito en Esmeraldas, va a haber en Manta, va a haber en Guayaquil, que es uno de los principales puertos de ingreso de mercancías. Hay uno en Salinas, en Puerto Bolívar, tenemos uno en Loja, en Cuenca, en La Tacunga y en Quito. En Quito, obviamente, está nuestro aeropuerto internacional. En Cuenca, en cambio, existe una zona franca. En La Tacunga me parece que también. Es por eso que también están ubicados específicamente y estratégicamente pues, en esas ciudades. Los servicios que el Servicio Nacional de Aduanas nos ofrece es el seguimiento de las mercancías como principal servicio. Tenemos el uso de la plataforma Ecopas, que es básicamente para tenemos también las capacitaciones de la aduana acá en el Ecuador. Está totalmente abierta a capacitar a los operadores logísticos, incluso a estudiantes, en base a sus procesos. Entonces, generalmente se diligencia una carta solicitando capacitación o una visita para que ellos también nos puedan preparar un tipo de charla o nos comenten cómo funcionan sus procesos. También hacen la gestión de permisos, básicamente para las operaciones de transbordo y controles. Tiene también información de diferentes procesos aduaneros y de comercio exterior. También tiene cargada en su plataforma pues la normativa vigente bajo la cual ellos se rigen. Y finalmente tienen un sistema de subasta de mercaderías. Nuevamente todo lo que ha sido decomisado por contrabando o por un tema de abandono de mercancías en zona primaria, pues entra en un proceso de subasta. La plataforma Ecopas es el sistema con el cual la aduana facilita los procesos de comercio exterior, refuerza y asegura el control aduanero del país, ahorrando el tiempo en los trámites de importación. Bueno, pues a mí mis profesores me comentaban que hace unos 15 años, pues la aduana tenía varias ventanillas ubicadas por la mayoría de puertos, de aeropuertos en el país, donde los importadores tenían que acercarse con el efectivo a pagar los impuestos en efectivo, hacer sellar, hacer firmar, todo un sistema burocrático. Imagínense ahora en pandemia, pues no hubiese funcionado para nada. Entonces, el Ecopas lo que quiere es agilitar todo este proceso, hacerlo de manera digital y donde las transacciones pues se minimicen lo más posible. Este sistema es empleado
desde el año 2012 y permite a los operadores de comercio exterior poder realizar las operaciones aduaneras de importación y exportación. Este sistema cuenta con varios objetivos claves que buscan garantizar la rapidez y eficacia en el servicio, tales como la transparencia, la eficiencia de las operaciones, la optimización del uso de papel, asegurar el control aduanero y facilitar el comercio. Establecer el sistema de operaciones aduaneras basado en un modelo de sistema de despacho electrónico coreano y trabajar de la mano con la ventanilla única del comercio exterior. La ventanilla única es un ente también regulador que nos va a permitir tramitar permisos previos para la importación de mercancías, sean estos permisos, licencias previas o documentos previos que ciertas partidas arancelarias necesitan tramitar por la complejidad de su uso. Sean, por ejemplo, máquinas de rayos X, se debe tramitar a través de la ventanilla única un permiso especial para poder importar este tipo de equipos, puesto que si no son bien usados o no son usados por personal capacitado, pues son nocivos para la salud. Lo utilizan las instituciones, el Ecuapas es utilizado por instituciones públicas y operadores que intervienen en el comercio exterior en el Ecuador, en virtud de las normas contenidas en el COPSI y su reglamento. Sirve para que los procesos aduaneros sean más fáciles y seguros, ya que con la firma electrónica se pueden realizar los trámites desde cualquier lugar por medio de un dispositivo que permite operar de manera segura. Los módulos que están conformados dentro del Ecuapas pues son el portal de comercio exterior y ventanilla única ecuatoriana, los procesos de importaciones y exportaciones, despacho y carga. También tenemos los controles posteriores, la gestión de litigios aduaneros, la data de bodegas, la devolución condicionada de tributos, el sistema de alerta temprana, la gestión de riesgos, gestión de conocimientos y el sistema de manejos de pistas de auditoría. Del primer módulo de comercio exterior y ventanilla única, pues este es el principal y materializa cada una de las operaciones se va a realizar de forma ágil y eficiente para una mejor atención. Y las funciones que cumple este módulo dentro del Ecuapas son el acatamiento de los datos electrónicos y documentos, la extracción de datos, el procesamiento de estos datos, la distribución e intercambio de los datos entre las aduanas y las agencias gubernamentales, sea por ejemplo el SDI, y el servicio One Stop, lo que significa la solicitud automática de la verificación. Dentro de los procesos de importaciones y exportaciones, permite efectuar los procesos de carga y despacho, los cuales se encargan del manifiesto, descarga, ingresos, traslado, impresoras primarias, salida de importación y exportación. Los procesos de importación o despacho se encargan en cambio de unificar los principales documentos electrónicos. Claro que en cada uno de estos módulos intervienen varias partes. En este módulo, por ejemplo, interviene el agente de aduanas, quien va a ser quien digitalice nuestra liquidación de aduanas. Y por nuestra parte, nosotros como importadores o exportadores, somos quienes vamos a estar actualizando la información de la descripción de la carga, propiedades de la carga, el proceso de fabricación de un producto con el fin de poder emitir certificados de origen ecuatorianos. Podemos tramitar también las licencias. Nosotros aquí vamos a subir los documentos que respaldan pues cada una de las licencias que necesitamos efectuar. En el módulo de control posterior, en cambio, es aplicable para cualquier operador de comercio exterior vinculado con el tráfico internacional y no se requerirá una orden judicial para la aplicación de dicho proceso, los cuales deberán disponer de información, documentos y datos relativos a las operaciones sujetas al control aduanero. Este módulo es básicamente un análisis de los perfiles de importaciones. Si el Servicio Nacional de Aduanas determina que un perfil de importador está actuando de manera o está declarando de forma errónea
con mucha frecuencia, muy seguido, pues va a aplicar un control posterior. Esto implica que un funcionario de la aduana puede acercarse en cualquier momento a nuestras oficinas y pedirnos la documentación que respalde A, B, C de operación de importación. Y nosotros, es nuestra obligación tener cada importación respaldada con la documentación completa y entregarla al funcionario de aduanas en cuanto el mismo nos los pida. Si es que nosotros no tenemos la documentación que respalde, pues la aduana ahí sí puede emitir un proceso judicial sobre el cual nos va a emitir una glosa o una multa de la importación que no estoy respaldando. Entonces es súper importante que nosotros tengamos un archivo digital y físico de todas nuestras operaciones aduaneras, puesto que el control posterior puede darse hasta 7 años después de haber nacionalizado una carga. La gestión de litigios aduaneros permite gestionar las actividades administrativas el data warehouse que almacena toda la información de las transacciones realizadas en el sistema. Devolución condicionada de tributos es el ingreso de solicitudes de los doces en cuanto a la devolución de tributos totales o parciales. Esto aplica únicamente si yo estoy haciendo importaciones o exportaciones bajo regímenes liberatorios o regímenes de excepción. Entonces yo tengo la potestad de, si estoy realizando algún régimen especial, poder solicitar a la aduana o que me devuelvan los tributos que yo ya pagué por comercio exterior o que simplemente lo tengan suspendido mientras yo gestiono toda la documentación que garantice que me estoy rigiendo al 100% a tal o cual régimen. El sistema de alerta temprana es administrado por la SENAE para corroborar el correcto funcionamiento del sistema Ecuapaz y en caso de detectarse inconvenientes de fallas, este sistema enviará alertas automáticas para las correcciones. Dentro de la gestión de riesgos se podrán evitar riesgos diversos y futuros en el sistema. Esto es manejado al 100% por el Ecuapaz y su equipo de tecnología. Gestión de conocimientos. Es el porta los manuales de procedimientos necesarios para el Ecuapaz. Y el sistema de manejo de pistas de auditoría es la gestión y manejo del sistema de auditoría ante el rastreo de procesos aduaneros. Esto igualmente es la verificación de perfiles de los operadores. Las plataformas por el otro lado privadas. Aparte de estas plataformas mencionadas, en el país se utilizan disímiles páginas de instituciones privadas como apoyo para la gestión de procesos de importación y exportación. Y estas permiten realizar actividades como asesorías en normativas legales, la consulta de aranceles o de impuestos y el tracking, que el tracking básicamente nos lo da pues los operadores de transporte internacional que nos van a dar un numerito con el cual yo puedo ir rastreando dónde está mi carga. Dentro de estas plataformas también privadas para la gestión, tenemos la plataforma de la OMC, donde yo puedo consultar gratuitamente qué operaciones se están realizando entre A o B país, cuáles son las principales mercaderías que se están moviendo entre estos países. Dentro de la plataforma Ecuapaz, también yo puedo realizar un espionaje totalmente legal hacia nuestra competencia. Yo puedo investigar las facturas de nuestra competencia, ver a quién están comprando, de qué país están importando y a qué precios. Entonces, esta es una herramienta muy, muy, muy válida, que muy pocas personas la conocen, pero que sin duda alguna es una de las principales fortalezas pues que hoy por hoy tiene el Ecuapaz,
donde lo que intenta es que el comercio internacional sea 100% transparente, no exista un tema de diligenciamiento de contrabando, de subfacturación, de sobrefacturación. Entonces, es por eso que permite que nosotros como operadores de comercio podamos verificar y podamos descargarnos pues las facturas que se están declarando a nivel de importación y de exportación. Lamentablemente, una de las fallas que tiene el Ecuapaz en este caso es que sí necesita tener un sistema operativo y tener instalados ciertos programas de la computadora para que funcione y corra de forma adecuada. Pero más allá de eso, Ecuapaz es una herramienta que sí nos facilita y como les digo, nos brinda este tipo de información que nos ayuda pues a tener conocimiento para poder gestionar las importaciones de la mejor forma y poder hasta investigar nuestra competencia, hacer un benchmarking ahí de a quién están comprando, cómo están comprando, hasta nosotros poder aperturar nuevas líneas de negocio pues, con nuevos proveedores. Entonces, chicos, hasta aquí llega la sesión de hoy. Nuevamente les invito a que revisen la plataforma y están subidas ahí las tareas. Me parece que la primera tienen que presentarla hasta el día viernes de esta semana, la segunda está hasta el próximo miércoles y la tercera está hasta el próximo viernes. Entonces, para que por favor la revisen, no sé si... Sí, Esteban, cuenta. No están cargadas la tarea 3 y 4 todavía, solo está la primera que es para el viernes. A ver, ¿le revisaste hace cuánto la plataforma? Hoy, Porque ya la puse visible justamente antes de clases, ya están visibles las tareas. entonces, yo le revisé en la tarde, tipo 3 4. No, Entonces ya, mañana le vuelvo a revisar. sí, justamente ahí están. No sé si ya les compartieron también en el grupo que ustedes tienen en WhatsApp mi número por si tienen alguna duda con respecto a las tareas para poder solventarlas. Sí, lo Entonces, tenemos, gracias. ok, si no tienen mayores dudas ni preguntas al respecto, pues les deseo una linda noche y pues nos vemos aquí en la sesión del viernes. Muchas gracias, Inge. Gracias, profe. Buenas Hasta luego. noches. Que pasen bien, una buena noche a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.